Talent presenta People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 20 de febrero y yo soy Rogelio Segovia. Miles de ciudadanos salimos a las calles en más de 100 ciudades de México este domingo pasado en un evento conocido como la Marcha por la Democracia. Los manifestantes, que incluía principalmente a miembros y organizaciones de la sociedad civil, se reunieron para defender la democracia y asegurarse que las próximas elecciones sean libres y limpias. La marcha fue una respuesta a los ataques contra el Instituto Nacional Electoral y la intención de desaparecer los órganos autónomos. Los participantes exigieron respeto a las instituciones democráticas y se opusieron a cualquier intento de interferencia en el proceso electoral. Los participantes de la marcha pidieron que se garantice la libertad para ejercer el voto en las elecciones. La marcha se llevó a cabo de manera pacífica y tuvo una nutrida asistencia a nivel nacional. Este evento marca un hito en la lucha por la democracia en México, pero también remarca la obligación cívica y política de nosotros, los ciudadanos. La política, en su sentido más amplio, se refiere a cómo las personas interactúan en grupos y cómo se toman decisiones y cómo se distribuyen los recursos y el poder. En este sentido, el ser humano puede ser apartidista, pero no podemos ser apolíticos. Y también el domingo Enrique Krause escribió en su columna para Grupo Reforma, La Hora de los Ciudadanos, la responsabilidad que quienes nos definimos como tales, como ciudadanos, tenemos hacia nuestro país. Krause afirma que ciudadano es lo contrario a una marea o un coro. Ciudadano es una persona, es decir, un individuo con alma, razón y libertad, no un autómata, una persona con voz y voto, preocupada y ocupada por la cosa pública, por el destino de su entorno, desde el más inmediato, su calle, su colonia, su municipio, hasta su ciudad, su país. Un ciudadano no nace, se hace. Es un yo atento al nosotros, que no se funde ni se confunde con el nosotros. Esto es una persona consciente de su responsabilidad ética individual y colectiva en los asuntos públicos. Esto es a lo que Immanuel Kant llamó autonomía moral. La idea de que somos libres de elegir cómo actuar, diferenciando lo bueno de lo malo, pero que debemos basar nuestras decisiones en principios morales universales, no en nuestros propios intereses o deseos. Esta capacidad de autolegislación es, según Kant, el fundamento de la dignidad humana. Quizá no pudimos asistir a la Marcha por la Democracia, pero el 2 de junio no podemos faltar a las elecciones generales 2024 de nuestro país. No podemos fallarle a México. Desde un ámbito democrático, que sea lo que la mayoría decidamos. A final de cuentas, se trata de todos nosotros. Situación de negocios actual. The Economist publicó hace unos días un artículo muy interesante llamado ¿Cómo la maternidad afecta las carreras? Y ahora que estamos próximos a llegar a este mes de marzo, donde se trae a la palestra, es decir, se visibiliza todos los retos que todavía tenemos en temas de equidad hacia las mujeres, es importante darle un repaso a lo que dice la revista The Economist en este tema. Bueno, el artículo menciona que la maternidad y su impacto en la carrera laboral de las mujeres es un fenómeno global que ha sido objeto de estudios en un reciente informe. La investigación revela que el trabajo de cuidado de los hijos recae principalmente en las mujeres, lo que lleva a una disminución significativa en su participación en el mercado laboral después del nacimiento del primer hijo. Recordemos que este es un tema que la reciente ganadora del Premio Nobel de Economía, la señora Goldin, ha estado estudiando desde hace muchos años. Bueno, esta penalización de la maternidad, como lo define The Economist, penalización de la maternidad, se traduce en un
una reducción promedio del 24% en la probabilidad de empleo de las mujeres durante los 10 años posteriores al nacimiento de su primer hijo. A nivel mundial, este fenómeno contribuye a la brecha de género en el empleo, con un 95% de los hombres de entre 25 y 54 años en la fuerza laboral, en comparación con solo el 52% de las mujeres. El costo del cuidado infantil también se erige en una barrera significativa para el empleo femenino en muchos países, especialmente en aquellos donde el costo del cuidado supera el salario neto de las mujeres. Recordemos, haciendo un paréntesis aquí en México, que se cancelaron las guarderías hace algunos años, nada más para que veamos cómo no estamos impulsando desde las políticas públicas estos temas. Este desafío económico y la carga desproporcionada de cuidado infantil recaen principalmente en las mujeres, lo que contribuye a su salida del mercado laboral o la reducción de su participación en él. Las soluciones propuestas por los encuestados incluyen subsidios de cuidado infantil, reformas de permisos parentales y cambios en los incentivos fiscales para fomentar la participación laboral femenina. Sin embargo, estas intervenciones pueden enfrentar obstáculos como largas listas de espera en guarderías y problemas de financiación. En última instancia, la investigación destaca la necesidad de abordar el impacto económico y social de la maternidad en la carrera de las mujeres, así como de implementar políticas que promuevan la igualdad de género en el lugar de trabajo y faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar. Economía. Everardo Elizondo, ex subgobernador del Banco de México, hizo un resumen del año 2023 en su columna para Grupo Reforma, resaltando temas evidentemente económicos y financieros. Elizondo puntualmente resalta 3 temas: el Producto Interno Bruto, la inflación y la informalidad. Respecto al PIB de México, el Producto Interno Bruto apunta que creció un 3.1%, superando las expectativas y proyectando un posible doble aumento del PIB por persona, el famoso PIB per cápita, en un cuarto de siglo. Sin embargo, comparado con Estados Unidos, el PIB per cápita mexicano se redujo en unos 10 puntos en poco más de 30 años, reflejando una brecha significativa. En cuanto a la inflación, señala que aunque disminuyó en diciembre del año pasado al 4.7%, sigue por encima del promedio de las últimas 2 décadas y muy lejos de la meta oficial del 3%. Finalmente, respecto al empleo, menciona que si bien hubo un incremento de 8.4 millones de personas ocupadas desde la pandemia, la tasa de ocupación en el sector informal, que representa alrededor del 28% de la población ocupada, se ha mantenido estable, sugiriendo problemas estructurales en el mercado laboral que van más allá de la informalidad. De hecho, en mi columna del día de hoy para el periódico El Financiero, la cual titulé "No hay trabajadores", hago un breve repaso acerca de qué está pasando en este tema y sobre todo con información cuantitativa. Y por ahí hay un tema en esta columna que me encantaría que pudieras leer y la comentáramos, que habla acerca de una posible causa, aunque esto es multifactorial, de lo que está pasando. Las empresas no están buscando mano de obra, están buscando talento. Por ahí viene el problema, por ahí viene la situación. Te invito a que leas mi columna en el periódico El Financiero y que se publica hoy martes acerca de este importante tema de la informalidad laboral. Las remesas del año pasado representaron el 26.4% de la nómina salarial de trabajadores formales del sector privado. Esto según Citibanamex. En entidades con alta informalidad como lo son los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, las remesas superaron las masas salariales de los formales. En Guerrero, las remesas duplicaron el ingreso de este grupo. Esto refleja la prevalencia de la informalidad, donde menos del 10% trabaja en el sector formal. En Nuevo León, las remesas equivalen al 6.7% de la nómina salarial. Nuevamente seguimos hablando del impacto de la informalidad laboral. La inflación de Estados Unidos superó las expectativas al alcanzar un 3.1% anual según el reporte de la semana pasada. Este aumento, mayor al pronóstico del 2.9%, marca una tendencia al alza en la economía estadounidense. Los expertos señalan que este incremento
puede influir en las decisiones futuras de la Reserva Federal respecto a empezar con la disminución de las tasas de interés, lo cual, estiman los especialistas, todavía puede retrasarse un poco más. Talento. Las empresas modernas están reconociendo cada vez más la importancia de la movilidad interna como parte de su estrategia de gestión del talento. La movilidad interna, que implica el movimiento de los empleados dentro de la organización a través de promociones, transferencias o rotaciones, ofrece beneficios tanto para los empleados como para la empresa. Para los empleados, la movilidad interna puede ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y satisfacción laboral, y para las empresas puede ayudar a retener a los mejores talentos, mejorar la moral y aumentar la productividad. Las empresas que adoptan la movilidad interna como parte de sus políticas de gestión de talento y específicamente de desarrollo de sus colaboradores demuestran su compromiso con el crecimiento y desarrollo de sus empleados. Al hacerlo, están invirtiendo en su activo más valioso, su gente. Por lo pronto escuchemos a Isca González, consultora internacional de atracción de talento, quien nos comparte una importante reflexión acerca de la movilidad interna en las empresas. La movilidad interna es una de las grandes apuestas de las organizaciones en 2024 en materia de recursos humanos. Hay una delgada línea entre atraer, fidelizar y ver cómo se va el talento, es decir, la rotación de personal. ¿Qué sucede realmente en las organizaciones para que esta movilidad interna sea exitosa o no? Típicamente las empresas transnacionales tienen procesos y políticas muy claras para definir cómo se va a mover la gente al interior de la organización, es decir, promociones o reclutamiento interno. En este caso, existen, por ejemplo, políticas donde dicen los colaboradores deben tener al menos un año en su puesto actual y comunicar abiertamente con sus líderes la decisión de participar en un proceso de selección al interior de la organización o de ser considerados para cierto puesto, cierta área, para algún movimiento incluso internacional. En papel, eso es lo que sucede. En la realidad, uno de los grandes retos, sobre todo en Latinoamérica, es que los líderes a veces no quieren soltar a su mejor talento. Es decir, los colaboradores que realmente logran lo que se proponen, que son considerados dentro del plan de sucesión, que están listos en el famoso 9box y que son overachievers, son tan buenos que los líderes no quieren que se vayan. Estas oportunidades que se dan al interior de la organización, si tu líder no está de acuerdo con que tú participes y te muevas, es lo que hace que muchas veces la gente termine yéndose. La reflexión aquí es cómo vamos a lograr que los líderes entiendan que su éxito depende también de las promociones y los movimientos de su gente. Hay que estar muy al pendiente siempre del ciclo de vida del colaborador. Cultura. Y no es acusación, pero Juan Valles lo vuelve a hacer. Nuevamente nos trae un tema sumamente interesante a la mesa de discusión, de conversación: aceptar o no aceptar trabajar con la competencia. En el dinámico mundo laboral actual, aceptar una oferta de trabajo de la competencia puede plantear una serie de dilemas que incluye ventajas potenciales, desafíos a considerar y finalmente, lo más importante, cómo tomar una decisión en este embrollo ético y hasta moral de trabajar o no con la competencia. Aceptar una oferta de trabajo de tu competencia requiere un análisis minucioso definitivamente de las ventajas y desventajas, sopesando tanto tus metas profesionales como tus responsabilidades contractuales y personales y también las opciones que tienes en ese momento. Pero para ahondar en el tema, qué mejor que escuchar a Juan Valles, quien fue el que nuevamente trajo un tema importante a la mesa de conversación, de discusión. Juan es consejero de carrera y director de Career Advisor MX. Irse a trabajar con la competencia. Sí, no, cuándo sí, cuándo no. Respuesta corta: cuando no te quede otra opción. Porque mira, siempre hay que tratar de evitar los conflictos de intereses, los reclamos, pero también desde el punto de vista de tu carrera. Pues si ya te la pasaste diciendo que la empresa en la que estás es la mejor, cuando te vayas a la competencia, pues estás obligado a decir que aquella es la mejor. Y eso pues no es fácil. Entonces hay que tratar de evitarlo a toda costa. Empecemos con un ejemplo sencillo. Los futbolistas
pues hacen algo súper especializado y a ellos no les queda otra opción más que cambiar de equipo, o sea, irse con la competencia, porque no es tan fácil que puedas cambiar de deporte. Sin embargo, nosotros los empleados sí tenemos muchas maneras de cambiar de deporte. ¿Cuándo se vuelve complicado? Cuando se combinan los siguientes 3 factores. 1, que estés en un sector muy especializado, como el de la energía, por ejemplo, o la banca y algunos otros. 2, cuando lo que tú haces es muy especializado, como impuestos, como auditoría, como a lo mejor el área de riesgos en un banco. 3, cuando llevas ya muchos años en eso. Digamos, a ver, no hay una regla en esto, pero calcúlale 8 o más. Entonces, en la medida en la que esos 3 factores se combinen, en esa medida se vuelve difícil hacer un cambio. Y entonces no te queda otra más que irte con la competencia. Ahora, que te quede claro, siempre hay maneras, siempre se puede, pero necesitas asesorarte porque no es sencillo encontrar esas opciones. Necesitas experiencia conociendo el mercado laboral. Pero es importante que a lo largo de tu carrera siempre estés monitoreando estos 3 factores. Porque en la medida en la que se vayan combinando y en la medida en la que vaya pasando el tiempo, pues tus opciones se van a agotar. Y eso es riesgoso porque no solo tienes que irte con la competencia siempre, sino que además, de repente, cuando te quedas sin trabajo, por la razón que tú quieras, se vuelve mucho más complicado volverse a emplear. Entonces siempre hay que tratar de generar opciones, tener un portafolio amplio de experiencias que te permita tener mayor empleabilidad. Buenos días. Que no se nos escape. El salario diario base de cotización en Nuevo León aumentó un 10.5% en enero, alcanzando 615.87 pesos, superando la inflación local y nacional. Es la primera vez que supera los 600 pesos. A nivel nacional, es el cuarto más alto. Este incremento refleja inversiones y la relocalización de empresas, el famoso nearshoring, que está impulsando mejores condiciones laborales. Sectores como servicios sociales, servicios para empresas e industria de la transformación muestran aumentos significativos. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi, Citaudi, respaldó con el 66% de votos un acuerdo con la empresa automotriz, poniendo fin a la huelga que inició el 24 de enero pasado. La propuesta incluye un incremento global del 10.2% dividido en aumento salarial directo y prestaciones. Además, se acordaron ajustes retroactivos y mejoras en aguinaldos, utilidades y bonos individuales según los términos de la revisión 2024-2026. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, debe dividir la pensión de viudez entre todas las concubinas de un trabajador fallecido. Esta decisión, que marca un precedente en la protección de la diversidad familiar en México, fue anunciado el 15 de febrero de 2024. Pero escuchemos a Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, quien nos comparte algunas reflexiones acerca de la reciente finalización de la huelga en Audi y este tema del criterio de pensión a concubinas. Esta semana hay 2 puntos importantes que quisiera comentar que tienen especial relevancia en el mundo laboral en México. El primero de ellos es el innegable despertar sindical por el cual atraviesa nuestro país, pues esta semana hemos escuchado de 2 huelgas que han llamado la atención a nivel nacional. La primera de ellas es de Audi México en el estado de Puebla, en el que al momento que estamos grabando este People Trends parece haber llegado a su fin, pues finalmente han acordado un aumento del 10.2% a nivel general, el cual se compone de 7% en salario y 3.2% en prestaciones, lo cual la coloca como la segunda más alta de toda la industria. Y la otra huelga sobre la cual vale la pena que comentemos es respecto a la empresa Monte de Piedad,
en la cual, pues de una manera extraña, parecen haber roto las negociaciones esta semana, no obstante que han acordado un aumento del 18%. Sin embargo, acorde a lo que se comenta y a los chismes que han circulado, pareciera ser que se detuvo porque están por ahí entrampados con respecto a la reinstalación de unos cuantos familiares del líder sindical. Vale la pena ver de cerca y estar al pendiente de lo que sucede con estas dos huelgas y pues con respecto a cualquiera de otras que pudieran estallarse en cualquier momento en nuestro país derivado de este pues despertar sindical por el que atravesamos, ¿no? Y la segunda noticia que me llamó bastante la atención es un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que es inconstitucional que la ley del Seguro Social establezca que cuando una persona asegurada o pensionada por invalidez tenga varias relaciones de concubinato, ninguna tiene derecho a recibir la pensión de viudez. Y determinó que esto vulnera los derechos de seguridad social y protección de la familia quienes no siguen en cierto modelo familiar de los cuales pues la sociedad está acostumbrada. Pues con esto no se justifica prohibir que accedan a la pensión dos o más personas que tienen acreditada la calidad de concubinas de los trabajadores asegurados, quienes hayan cotizado durante su vida activa para tener acceso a los derechos que la ley otorga. Entonces, la sala al final concluyó ante la posibilidad de que concurran varias concubinas a solicitar la pensión de viudez, que la autoridad administrativa únicamente deba determinar si acreditan esta calidad de concubinas y, en caso de que lo acrediten, corresponde dividir el monto de la pensión entre todos los que comparezcan. Vaya, un antecedente pues bastante particular que vale la pena tener en el radar para cultura general. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 20 de febrero de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor, búscame a través de LinkedIn, en mi Twitter @rogesegovia o en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.